Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El Evangelio que voy a leer está tomado del capítulo 13 de San Lucas, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él le contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor». Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este Evangelio, nos invita a que podamos estar revestidos con la fuerza de todo cristiano, y con una fuerza y con una valentía que nos viene fundamentalmente de Dios. Es muy fácil, por temor a los hombres, es muy fácil por el miedo al qué dirán, por ese temor al qué dirán, que nosotros aceptemos más bien las cosas que nos ofrece el mundo, a querer más bien revestirnos con la fuerza de Dios que nos viene de su confianza y que nos viene de la fe que podamos tener siempre en Él. Fíjense que le dicen a Jesús que Herodes busca asesinarlo, que Herodes busca matarlo, que quiere acabar con él. Y se acercan unos fariseos y le dicen para que Jesús salga inmediatamente apoderado del temor y del miedo, para que salga corriendo y no lleve adelante la misión que le había encomendado Dios, que no lleve adelante la tarea, que de paso cada uno de nosotros tiene una tarea, una función encomendada por Dios. Ojalá que podamos descubrirla antes de irnos de este mundo. Y Jesús le dice a los fariseos: vayan a decirle a ese zorro, a ese hombre que es comparado con aquel animal que busca destruir, matar y comerse a las ovejas. Vayan a decirle a ese zorro que también busca robarse las ovejas que están unidas allí en un rebaño,
que pertenecen generalmente al buen pastor, porque el mal pastor también tenía sus características y Jesús la había señalado en otra parte del Evangelio. Jesús se considera el buen pastor, es nuestro buen pastor, capaz de guiar a las ovejas que somos nosotros hacia el reino de Dios y no permitir que ninguna oveja, que ninguno de nosotros se pueda perder. Entonces le dice allí a los fariseos: vayan a decirle a ese zorro que yo seguiré expulsando los demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, que no tengo miedo a que me vaya a dar muerte, que no tengo miedo a tener problemas con él, que yo voy a seguir expulsando los demonios. ¿Cuáles son los demonios? Aquellos que hacían que las personas llevaran una vida infeliz, allí esclavizada por ideas, por sentimientos, por sentirse muchas veces paralizado de temor, porque se sentían indignos o sin fuerzas, creyendo que las fuerzas eran o nacían de ellos mismos y no de Dios, para seguir enfrentando situaciones difíciles de la vida y seguir siempre hacia adelante. Díganle a ese zorro que yo voy a seguir expulsando esos demonios que no hacen que las personas puedan ser felices y libres, que se sientan allí parte del rebaño de Dios, y que voy a seguir haciendo curaciones hoy y mañana. ¿Para qué? Para que las personas puedan vivir dignamente, vivir unidas a sus familias, a la sociedad, para que gocen de sus derechos, así como tenían deberes, que también puedan gozar de sus derechos. Vayan a decirle a ese hombre que de paso voy a seguir siempre, no solamente aquí, sino que tengo que seguir mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, fuera de la gran ciudad de Dios, fuera del acobijo, de la protección y de la ayuda de Dios. Hoy estamos nosotros allí llamados a pertenecer a ese buen pastor llamado Jesús, que se metió en problemas por defender a sus hijos y hoy también recibe ofensas por salir siempre adelante cuando tenemos nosotros algún problema o alguna dificultad. Hoy, cuando en el mundo reina la división, y no solamente en el mundo, eso suena muy amplio, muy abstracto, muy extenso, sino cuando existe la división en nuestras propias familias, en medio de nuestros propios vecinos, en medio de nuestros propios compañeros de trabajo, incluso en nuestros propios pensamientos y sentimientos. Estamos divididos. Por un lado, sentimos que estamos condenados y que Dios no nos perdona y por eso no acudimos a Él. Por otro lado, sentimos que somos tan pecadores que no merecemos su misericordia. Y por otro lado, unos tratan de llevar adelante la verdad, la liberación y el mensaje de Cristo, y otros rechazan este mensaje sin darle tanta importancia y sin valorarlo en sus vidas. Hoy es necesario recordar que San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos recuerda que nosotros tenemos un traje y una armadura que vienen de Dios. Y ese traje tiene que ver con un cinturón que sea siempre la verdad, con una coraza que es siempre la justicia, con un calzado que es la prontitud y la ligereza y la voluntad de anunciar rápidamente el Evangelio de la paz, y que tiene que ver con la fe que nos sirve de escudo
para protegernos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo, y sobre todo de no olvidar el casco de la salvación que nos permite a nosotros empuñar la espada del Espíritu, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.